Quisiera hablar sobre el cambio político. En cada sociedad hay interés en las reglas de la sociedad. Y también quisiera hablar del proceso, del cambio de dichas reglas. ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo sucede? ¿Cuál es la importancia de las ideas en este cambio político? ¿Es necesaria una crisis? Esas son algunas de las preguntas importantes que abordamos mi coautor, Ed López, y yo en nuestro libro. El libro se llama Mad Men, Intellectuals and Academic Scribblers, The Economic Engine of Political Change, o, en español, más o menos, Los locos, los intelectuales y los escritores académicos, el motor económico del cambio político. Ed y yo queremos entender un poco mejor ese proceso del cambio político. Pero antes de hablar de esto, quisiera empezar con una pregunta. Imagínate eso. Mañana, a primera hora, te llama Bill Gates. Quiere tu ayuda. Señor Gates quiere invertir, y utilizo esta palabra a propósito, quiere invertir $1,000 millones en Centroamérica, en Guatemala y en toda Centroamérica, para promover cambios importantes, para mejorar la vida en esta región. ¿Qué harías? ¿Cómo responderías al señor Gates? Bueno, queremos decir, antes de responder, ¿cuáles son las preguntas que deberías formular? Por ejemplo, ¿cuáles son las instituciones más ineficientes en esta región? Puede ser la Policía Nacional, puede ser el registro de propiedades, o puede ser la educación secundaria, primaria, etcétera, etcétera. Otra pregunta, ¿cuáles son las instituciones que funcionan más o menos bien? Esas son las preguntas que tenemos que hacer para poder responder al señor Gates. Eso es lo que tenemos que hacer en Guatemala y en Centroamérica. Bueno, este proceso de pensar en cómo podemos mejorar el entorno, la vida aquí, buscar oportunidades que generen valor para los demás, en un lugar y en el momento justo. ¿A qué suena familiar? ¿Qué tipo de actividad? Buscando oportunidades para la creación de valor para los demás, en cualquier tipo de mercado. ¿Cómo se llama ese tipo de persona? Un emprendedor, un entrepreneur, para hablar francés un poquito, ¿ok? Es un entrepreneur, ¿ok? Bueno, es igual en la vida política, es decir, en la reforma o las reformas de las instituciones de una sociedad. Y esto es lo que queremos decir en nuestro libro. Tenemos un argumento central y es este. El cambio político sucede cuando las personas en el papel de entrepreneurs políticos se percaten de áreas débiles en el status quo y luchen para implementar una idea diferente en las instituciones de una sociedad. Eso es como el argumento central de nuestro libro. También, para entender un poco mejor el argumento, quiero decir que edificamos sobre las ideas de grandes pensadores. No es un argumento totalmente original. Y esos grandes pensadores, cada uno brinda distintos aportes. ¿Como quiénes? Ese señor, John Maynard Keynes, dijo, tarde o temprano son las ideas, no los intereses creados, los que presenten peligros, tanto para mal como para bien. Es decir, son las ideas. Las ideas van a cambiar el mundo.
no los intereses, tarde o temprano, en algún momento. Bueno, hay otro pensador, Stuart Mill. Él dijo, cuando convergen las circunstancias adecuadas y las ideas idóneas, el efecto no tarda en manifestarse. Y aquí vemos un argumento distinto, porque él quiere decir que sí, las ideas son sumamente importantes, pero también las circunstancias son importantes. Empezamos en el libro con algunas preguntas sobre el cambio político. Primero, ¿por qué las democracias generan políticas injustas y ineficientes? ¿Y por qué las políticas fallidas persisten a pesar de que hay mejores alternativas? Esas dos preguntas son bien conocidas. Hablamos de esas preguntas todo el tiempo en la economía política. Y la verdad es que la teoría de public choice nos da una respuesta a cada una de esas preguntas. Es decir, que sabemos que en las democracias a veces tenemos intereses creados, tal como dijo Keynes, y tenemos intereses que benefician o tienen beneficios del gobierno, de alguna política pública. Y el beneficio es concentrado. Pero el costo de dicha ley, dicha política pública, el costo disperso por toda la economía. Es decir, cada persona paga un poquito, pero solamente un poquito. Con costos dispersos y beneficios concentrados, podemos generar en una democracia políticas injustas o, aún más importante para un análisis económico, ineficientes. Y esas políticas ineficientes a veces persisten por generaciones. Eso es lo que sabemos de la economía política y especialmente de public choice. Pero hay otra pregunta. La tercera pregunta que planteamos en el libro es ¿por qué en ocasiones las políticas fallidas son reemplazadas por ideas más notables? A veces se da la reforma. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? Bueno, para responder les ofrecemos un marco analítico. Primero, tenemos una estructura de ideas, instituciones e incentivos, más una combinación de ideas, incentivos e incentivos con los locos, los intelectuales y los escritores académicos. Todo eso con un flujo de ideas, tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. Les presento la estructura de las ideas, las instituciones y los incentivos. Y lo más importante de esta parte del análisis es la relación entre cada elemento. Empezamos con la primera lección de la economía. Los incentivos importan. De hecho, esa lección es la lección de los libros más populares sobre economía. Por ejemplo, Freakonomics o Undercover Economists. Estos libros siempre tienen un mensaje central. Los incentivos importan. Pero queremos ir un poco más allá. Y preguntamos, ¿qué determinan los incentivos? Nosotros decimos, son las reglas. Las reglas, o sea, las instituciones de una sociedad. Muy bien, entonces, ¿qué determina las reglas o las instituciones de una sociedad? Pues, son las ideas. Y se puede ver la relación así. En este triángulo, el triángulo se basa en un argumento de Friedrich Hayek sobre la teoría de capital. Pero aquí solo queremos hablar de la relación entre tres elementos. Las ideas, tal como dijo John Maynard Keynes, son sumamente importantes. Ideas van a determinar las instituciones, o sea, las reglas de una sociedad. Y estas reglas de la sociedad van a determinar los incentivos de dicha sociedad. Y los incentivos, como sabemos de todos los otros libros sobre economía política, los incentivos van a determinar los resultados que vemos en la sociedad. Si cambiamos los incentivos,
cambiamos los resultados. Es importante tomar en cuenta la relación entre ideas, instituciones e incentivos. Y cuando digo instituciones, porque vamos a hablar de los cambios en las instituciones, quiero decir las reglas de la sociedad, tanto las reglas formales como las reglas informales. Las reglas formales son, por ejemplo, la constitución de la sociedad, el reglamento que se establece para las industrias, para una industria, otra industria, etcétera, etcétera. Son reglas formales. También hay reglas informales en una sociedad. Cada sociedad tiene reglas informales. Son las lecciones y los fundamentos de la fe, las lecciones y lo que te enseña tu abuelita. Eso no se hace. Una dama se comporta así. Esas son las reglas informales de una sociedad. Y todo eso es parte de las instituciones de una sociedad. Y mientras va cambiando las instituciones, va cambiando los incentivos. Y así va cambiando los resultados. Los resultados políticos, los resultados en términos del comportamiento de los miembros de la sociedad. Muy bien, permíteme explicar el flujo de las ideas y el proceso político. Entonces, tenemos creación de ideas, utilizando el argumento de John Maynard Keynes, para mal o para bien. Después de la creación de ideas tenemos filtración y difusión de ideas. Después de crear las ideas hay que filtrar, hay que transmitir, hay que difundir las ideas. Y luego la implementación de las ideas. Eso significa un cambio en las leyes, un cambio en la Constitución, o a veces es un cambio en el comportamiento de la gente debido a cambios en las reglas informales de la sociedad. ¿Quiénes lo hacen posible? Con eso quiero presentar a los locos, los intelectuales y los escritores académicos. ¿Quiénes son? Empiezo con una cita. Las ideas de los economistas y las de los filósofos políticos, tanto cuando son acertadas como cuando son erróneas, son más poderosas de lo que generalmente se cree. De hecho, el mundo está gobernado por poco más que esto. Los hombres prácticos que se creen exentos por completo de cualquier influencia intelectual, generalmente son esclavos de algún economista de fondo. Son los locos con autoridad que escuchan voces en el aire. Destilen su exaltación. Los locos destilan su exaltación de algún escritor académico de tiempos previos. ¿Quién lo dijo? John Maynard Keynes. De nuevo, ese señor vuelve al argumento. Pero con Keynes tenemos los locos con autoridad que, según Keynes, no tienen mucho poder. Porque van a hacer lo que diga algún escritor académico de tiempos previos. Es casi como si no tuvieran poder para nada los locos con autoridad. Vamos a ver. Aquí tenemos al señor Hayek. Él dice, son los intelectuales quienes toman las decisiones sobre cuáles son las perspectivas y opiniones que nos llegarán. ¿Cuáles son los hechos que merecen ser contados? ¿Y en qué forma? ¿Y desde qué perspectiva nos los presentarán? Así que, antes de llegar a los locos, tenemos, gracias a John Maynard Keynes, tenemos locos con autoridad. Pero también, él dice y sus ideas vienen de algún escritor académico. Bueno, hay un proceso, según Hayek, un proceso por el cual las ideas pasan. Y es gracias a los intelectuales, porque ellos toman la decisión que esas ideas merecen ser contadas. Esas ideas merecen ser contadas. Bueno, permíteme hablar de esos tres grupos de personas entonces. Locos con autoridad. Aquí tenemos, bueno, ustedes conocen todo el mundo. Aquí, creo, a Barack Obama, Franklin Roosevelt, el señor presidente Pérez,
Margaret Thatcher y luego Ronald Reagan. Con locos, con la palabra, con la frase, locos con autoridad. La idea no es locura. De hecho, estamos hablando de gente bastante racional. Ellos saben lo que hacen, saben lo que quieren hacer. Y esas personas tienen el poder político. Esas personas tienen poder de cambiar la Constitución, las leyes, los reglamentos, etcétera, etcétera. Son presidentes, primer ministros, miembros del Congreso, asesores importantes en el gobierno, etcétera, etcétera. Pero hay un argumento muy importante aquí, en esta estructura, en este marco analítico. Los locos, es decir, los políticos, porque no son tontos, los locos con autoridad no pueden hacer lo que les complace. Es importante tomar en cuenta eso. Tienen que tomar en cuenta, tienen que responder a la necesidad, o más bien a la opinión del pueblo, a los deseos de los votantes en una democracia. ¿Okay? Sí, por supuesto, pueden hacer una u otra cosa a su gusto, pero en el largo plazo, los políticos tienen que darles a los ciudadanos más o menos lo que han pedido, lo que quieren. Entonces, la opinión pública es sumamente importante, porque mientras cambia la opinión pública, cambia el tipo de político, el tipo de loco que tiene autoridad. Intelectuales. Aquí les doy algunos ejemplos. Los intelectuales no son necesariamente los académicos, no son catedráticos necesariamente. Muchas veces, en la vida común, en la conversación, en la universidad o en la calle, hablamos de intelectuales y queremos ser un catedrático en la U, etcétera, etcétera. Mi coautor y yo, en este marco analítico, queremos poner intelectuales en el centro de esta transmisión de ideas. Los intelectuales son los que van a analizar, van a seleccionar y van a difundir las ideas de una sociedad. Por eso me puse aquí, eso. Ok, ¿saben quién es ese señor? Vargas Llosa, es Mario Vargas Llosa. Esto es arte es el artista Diego Rivera. ¿Y ese señor? ¿Saben quién es? Es un muy joven Steven Spielberg, hace años. ¿Por qué pusimos directores del cine, novelistas, artistas de todo tipo? ¿Por qué? Porque esas personas tienen mucho poder en cuanto a la opinión pública, más que nada en la difusión de las ideas. El argumento central es pensar en este grupo como un grupo bastante amplio. La tecnología cambia la idea de un intelectual. Hoy en día, un joven con 10,000 seguidores en Twitter que hace comentarios sobre la política pública de Guatemala, esa persona en nuestro marco analítico, esa persona es un intelectual. Porque está trabajando o tiene su influencia en la opinión pública de ese país. Y quiero que piensen en eso porque ustedes pueden ser intelectuales, ustedes pueden ser lo que les complazca. Intelectuales, es un trabajo muy interesante. De hecho, hagamos una actividad muy, muy fácil. Quiero que piensen en la Segunda Guerra Mundial. Ok, lo que vamos a hacer es ustedes
van a cerrar los ojos y por 15 segundos van a pensar, 20 segundos van a pensar en la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? ¿Ok? Piensen en sus imágenes. Estamos hablando de cómo cambiar el mundo. Las películas. Las películas. Todo el mundo, casi todo el mundo ha visto esta película. Les cuento eso porque he leído las historias verídicas de la Segunda Guerra Mundial y los ensayos académicos. Y cuando era muy joven, el mejor amigo de mi papá era un veterano de esta guerra, un piloto. Me contaba historias de eso. Pero cuando yo pienso en la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que yo veo en mi mente. Las imágenes de una película, porque Steven Spielberg tiene tanto talento. Puede crear imágenes, puede cambiar o puede tener influencia, en mi opinión, sobre una parte de la historia del siglo pasado, uno de los momentos más importantes, de las épocas más importantes en la historia, quizás de la raza humana. Ese señor tiene muchísimo poder. Ese señor, Steven Spielberg, es un intelectual. Muy bien. ¿Quiénes más? Escritores académicos. ¿Quiénes son los escritores académicos? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Karl Marx. Otra vez, John Keynes y nuestro amigo Friedrich Hayek. Los escritores académicos, ¿qué hacen? Su trabajo es la creación de las ideas. La creación de las ideas. Eso es sumamente importante. Pero sus ideas no tienen importancia, no tienen influencia ninguna, a menos que haya un intelectual que agarre la idea para la difusión al público. Seguramente hemos visto algunos escritores académicos con talento como intelectuales también, que pueden hablar con el público, que pueden vender sus ideas. Pero muchos no tienen ese talento. Solo tienen talento en la creación de las ideas, de tener las ideas más importantes. Ellos pueden cambiar el mundo a largo plazo. Okay. Todo ese proceso que acabo de explicar parece ser de arriba para abajo. ¿Pero así funciona? Lo que nosotros queremos decir es que el flujo de ideas es tanto de arriba para abajo como de abajo para arriba. De abajo para arriba, las creencias individuales constituyen un asunto de importancia, así como también los mecanismos culturales, a través de los cuales se convierten en creencias colectivas. Es decir, con el modelo de Hayek y más bien John Maynard Keynes, pero también Hayek, vemos los escritores académicos y la creación de ideas, y luego la difusión de las ideas a través de los intelectuales, y luego la implementación de las ideas con los políticos, con los locos. Pero también a esa parte de abajo para arriba, y los mecanismos culturales, que también son muy importantes. Y tenemos una imagen para entender ese proceso. Tenemos aquí, en este reloj de arena, de arriba para abajo, lo que acabo de contarles. Escritores académicos de Keynes, la creación de ideas, luego los intelectuales de Hayek, y de ahí la opinión pública. Ese es un proceso de arriba para abajo. Okay. De arriba para abajo. Al mismo tiempo, tenemos en una sociedad un proceso de abajo para arriba. Empezamos con
la naturaleza y la crianza. Es decir, en inglés es nature y nurture. Son los genes y el ambiente. ¿Okay? La familia, la escuela, los amigos. Todos los que tienen influencia en nuestras vidas. Aquí tenemos, con todo eso, llegamos a las creencias individuales, con esta mezcla de genes, de experiencia, de todo lo que somos. Y también hay un efecto de meme, que significa la interacción también de todos los individuos en una sociedad. Podemos pensar, podemos analizar esta parte del reloj de arena en una sociedad como Guatemala. Tenemos aquí, esta parte de abajo, más o menos 14 millones de individuos, de triángulos, que forman opiniones. ¿Okay? Gracias debido a sus genes, sus ambientes, sus familias, sus escuelas, etcétera, etcétera. Y ese proceso de su formación de creencias llega aquí. Y al mismo tiempo, cada persona recibe información, recibe opiniones de ese proceso aquí. Generalmente de los intelectuales, a través del cine, a través de la iglesia, a través de la escuela, a través de la prensa, etcétera, etcétera. Y al llegar aquí, creencias colectivas sobre los mercados, sobre el papel del Estado, es decir, sobre las reglas de la sociedad. ¿Cuáles son las reglas que necesitamos en esa sociedad? De aquí pasamos al marco analítico que vimos anteriormente. Pasamos de las ideas que son producto de un proceso de arriba para abajo, de abajo para arriba, a las ideas de la sociedad. Y si estas ideas cambian, entonces van a cambiar tarde o temprano, van a cambiar las instituciones, las reglas de la sociedad. Y si las reglas de la sociedad cambian, los incentivos van a cambiar. Y si los incentivos cambian, a final de cuentas, los resultados van a cambiar. Tenemos un análisis aquí, tenemos un marco analítico para poder entender un poco mejor el cambio político, pero ¿cuándo sucede? ¿Cuándo? Otro argumento central del libro. El cambio político ocurre cuando el entrepreneur identifica y responde a oportunidades en la estructura de ideas, instituciones e incentivos de la sociedad y luego hace que sea del interés de los locos con autoridad, es decir, los madmen, es decir, los políticos, para efectuar dicho cambio. Así que el entrepreneur político, una persona que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar los resultados en la sociedad, tiene que pensar en esta estructura de ideas, instituciones y incentivos. Y luego, cuando llegamos a este cambio en la opinión pública, en ese momento, los políticos tienen el incentivo de efectuar un cambio de las leyes. Les voy a contar una historia. Es un ejemplo de cambio político. Uno de los argumentos centrales famosos de John Maynard Keynes es el siguiente. El argumento de John Maynard Keynes sobre qué debe hacer el gobierno durante una recesión económica. Keynes dijo, eso en los años 30 decían eso. El gobierno debería correr un déficit. ¿Okay? Debe correr un déficit para estimular la economía en los tiempos difíciles. ¿Okay? Es algo que se ve hoy en día en los Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Sí, déficit. No se preocupen. Vamos a gastar demasiado, pero no se preocupen. Hay más.
La segunda parte del argumento de Keynes es este. Cuando mejore la economía, hay que correr un superávit, es decir, gastar menos de los ingresos del gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar la deuda de los tiempos difíciles, de la recesión. Eso es el argumento de Keynes. Vamos a gastar mucho en los tiempos difíciles durante una recesión y luego, cuando la economía mejore un poquito, entonces vamos a tener un superávit para poder pagar la deuda. El problema, dicen esos dos economistas aquí, James Buchanan y Richard Wagner, en este libro, el problema del argumento de Keynes no es necesariamente su teoría, es la aplicación. ¿Por qué? Porque la idea de John Maynard Keynes llegó a muchos gobiernos en los años 30 y todavía está con nosotros. Muchos gobiernos tienen esta actitud, muchos políticos tienen esta actitud. Mejor dicho, los políticos. Vamos a gastar mucho dinero. El problema es no cambiar las instituciones. Nada más cambiar las instituciones un poquito, en el sentido de que, sí, los políticos ya tenían un argumento a favor del gasto público. Vamos a gastar más porque tenemos una recesión, estamos en tiempos difíciles, vamos a gastar mucho dinero. Ok. ¿Y qué pasa? Algunos años después, cuando no hay recesión, cuando la economía está bien, esos políticos no quieren gastar menos. Eso es el problema. No tienen incentivo de dejar de gastar. No tienen incentivo. Keynes estaba pensando como economista, estaba pensando en la teoría. En la práctica, en la institución, los políticos tenían incentivo de mantener el gasto público. Y el resultado, déficits, año tras año, por muchos años, déficits, y aún más deuda entonces. El argumento de ellos, de Buchanan y Wagner entonces, es que el proceso democrático va a distorsionar la política económica. ¿Por qué? Porque la democracia no funciona tal como nos dijo John Maynard Keynes. La democracia está sesgada hacia los déficits. Y eso es un gran problema. Así que la idea cambió algunas instituciones, pero solamente un poquito. Y sin tomar en cuenta los otros incentivos, los dejaron con los incentivos para seguir gastando, con resultados muy malos, déficits y muchísima deuda. Otro ejemplo de la importancia de las ideas. La reforma de las telecomunicaciones en Guatemala. Seguramente los que tienen menos de 30 años de edad no conocen muy bien la historia. Pero en 1996, Guatemala cambió por completo su reglamento, sus leyes que regulan la industria de telecomunicaciones. La Ley General de Telecomunicaciones de 1996 estableció más o menos derechos de propiedad al espectro electromagnético, las ondas que se necesitan para telecomunicaciones, es decir, telefonía celular o móvil. ¿Okay? Eso permitió más competencia. Pero fue un cambio totalmente liberal. No, vamos a permitir la entrada al mercado. No. Vamos a otorgar derechos de propiedad al espectro. Es tuyo. Puedes utilizar por muchísimo tiempo. Es lo que se llama en español y en Guatemala es un título de usufructo, de frecuencia. Un TUF. Título de usufructo de frecuencia. Pero es muy parecido a un derecho de propiedad. Les cuento que eso no existe en casi cualquier otro país en el mundo. Llevo años trabajando en los Estados Unidos, en el gobierno, en la regulación de telecomunicaciones. Les cuento que eso es una idea totalmente ajena para muchos, en Europa, en los Estados Unidos, etc. Pero facilitó la competencia en Guatemala. Otra idea muy importante es que abrieron el mercado y luego decidieron privatizar la economía estatal de telecomunicaciones. ¿Por qué es tan importante?
Porque en muchos países la idea o lo que hicieron es lo siguiente. Decidieron privatizar la economía estatal y más tarde abrir el mercado, permitir la competencia en el mercado. El error en ese proceso es darle incentivo para mantener la economía, la compañía antes estatal, ahora privada, pero monopolio. Y esa compañía tiene todos los incentivos para cabildear, para pedir que no se abra el mercado para la competencia. Eso no sucedió aquí. Gracias a ese señor, Freddy Guzmán, el presidente de Guatemala en ese entonces, Álvaro Arzú, tenía muy buen juicio de nombrar a ese señor, quien era, Freddy Guzmán era congresista, pero el presidente de la República, el presidente Arzú, lo nombró, es decir, a Freddy Guzmán lo nombró director de la compañía estatal. Y ese señor, un graduado de la Marroquín, ven lo que pueden hacer, ese señor logró privatizar la economía estatal, pero después de abrir el mercado, y defendió con ánimo los derechos de propiedad, es decir, los títulos de usufructo. Y así el gobierno, el mercado de Guatemala, logró tener muchísima experiencia. Pues, ¿de dónde salió? ¿De dónde vino esas ideas de título de usufructo, de frecuencia? ¿Cómo podemos utilizar eso? Bueno, esas ideas salieron de conversaciones de Freddy Guzmán con los directores del Centro de Estudios Económicos Sociales de Guatemala, aquí, el CES. Un centro fundado por Manuel Ayala, nuestro querido Musso. Musso en ese entonces era director del CES, y Giancarlo Ibargüen, también director del CES. Estos dos empezaron a hablar con el señor Guzmán y con los congresistas y con mucha gente para decirles exactamente cómo se puede reformar las leyes, cómo se puede crear. Giancarlo Ibargüen es ingeniero eléctrico, entiende cómo funcionan las ondas y el espectro electromagnético. Y logró enseñarles a los congresistas y otros, y Freddy Guzmán, cómo se puede crear un derecho de propiedad, algo muy abstracto. Y con esa idea, con este pensador, algún loco, bastante irracional, algún político muy amigo de la Marroquín, graduado de la Marroquín, esas personas lograron cambiar la industria de telecomunicaciones en Guatemala. Y si no han viajado mucho en Sudamérica o en África o en Asia, les cuento, ustedes tienen aquí los precios más bajos de la región, o entre los más bajos de todos los países de América Latina. Así que ha sido una reforma excepcional. Bueno, otro ejemplo de cambio político, una cita de nuestro querido Musso. Este campus, esta obra, estos edificios, esta gran inversión tiene una finalidad, la de contribuir a lograr la prosperidad pacífica de todos los guatemaltecos. Es decir, otro proyecto, otra inversión para mejorar Guatemala. Obviamente está pensando en el largo plazo, está pensando en la inversión de los jóvenes más excepcionales, más listos de Guatemala. Son ustedes, ¿ya? Entonces, ¿qué debes hacer tú? Vamos a volver a la pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? A responder a Bill Gates cuando te llama. Tenemos algunas ideas en el otro capítulo del libro
Les voy a dar un resumen en 3 minutos. Primero, enfócate en tu ventaja comparativa. Todos han estudiado economía, proceso económico. Aquí en la Marroquín entienden el concepto de ventaja comparativa. Cada persona tiene una ventaja comparativa. ¿Cuál es tu ventaja comparativa? Puede ser como un escritor académico. Puede ser como intelectual. Puede ser como político, loco. Puede ser. Hay que pensar en eso para lograr un cambio positivo. Conoce el mercado pero muy bien. ¿Qué quiero decir con eso? Como ya hemos visto, hay que saber cuáles son las necesidades del país. Un entrepreneur en el mercado tiene que saber cuáles son las necesidades del mercado. Estamos hablando del cambio político. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Debemos cambiar las instituciones? ¿Debemos cambiar el pensamiento? ¿La opinión pública? ¿Qué? ¿Dónde hay más necesidad? Persigue proyectos que tengan el rendimiento marginal más alto. ¿Qué quiere decir este argumento? Cada actividad tiene un costo de oportunidad. Si van a pasar una semana, o un año, o una década trabajando en una actividad, tienes que prescindir de algo. Deja por un lado otras actividades. Deberías perseguir los proyectos con el más alto rendimiento. Y al final, ten suerte. Ok, ten suerte. ¿Qué quiero decir con eso? No quiero decir, buena suerte, adelante, no importa lo que hagas porque todo tiene que ver con la suerte. No, lo que queremos decir es, si piensas en tu ventaja comparativa, si piensas en el mercado, y si conoces el mercado, y si persigues los proyectos con el rendimiento marginal más alto, hay más probabilidad que tengas suerte. Es más probable que tengas suerte a final de cuentas. Hay que hacer las cosas bien, hay que pensar bien para poder tener suerte. Quiero terminar con una cita de nuestro querido Ludwig Mises. El que quiere mejorar las condiciones tiene que propagar una nueva mentalidad, no simplemente una nueva institución. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, hablamos de la importancia de las ideas, cómo las ideas cambian las instituciones, cómo las instituciones cambian los incentivos y cómo los incentivos cambian los resultados en la sociedad. Si queremos pensar en largo plazo, si queremos lograr un cambio positivo a largo plazo, vale la pena pensar en un cambio en la mentalidad, un cambio en las ideas de la sociedad. Y con eso, cierro con ese comentario. Sé un entrepreneur político y haz del mundo un mejor lugar. ¿Es algo que puedes hacer? Vale la pena hacerlo. Y les deseo buena suerte. Gracias. En Guatemala, y en muchas sociedades, estos cambios que queremos necesariamente se han dado a través de violencia. Lo hemos visto últimamente en los países árabes. ¿Qué tanto se justifica o qué tanto se puede evitar para lograr esos cambios que queremos? ¿Qué tanto se necesita o qué tanto se puede justificar la violencia? O más bien la pregunta es si la violencia, es decir, la crisis, es necesaria para poder lograr un cambio político. ¿Eso es más o menos la pregunta? En ambos casos, por ejemplo, en Egipto vimos correr mucha sangre ahora vemos algunos resultados. Lo vimos en Irak, sí. Lo hemos visto en Guatemala. ¿Qué tanto la crisis también es necesaria para lograr?
Empezamos el libro hablando de el Medio Oriente y todas estas revoluciones allá. Es muy común ver la reforma después de una crisis. Eso es muy, muy común. Mi coautor y yo queremos decir que planteamos un argumento un poco distinto, que no es necesaria una crisis para la reforma. Y hay ejemplos. Por ejemplo, en la privatización o la desregulación de algunas industrias en los Estados Unidos en los años 70 y 80, no hubo una crisis en ese momento, no. Lograron, y es otra historia, pero no es necesaria en todos los casos una crisis. Sin embargo, muchas veces vemos una crisis y hemos visto reformas para el bien, para el mal, debido a crisis. Por ejemplo, en Chile, durante la época de Pinochet, una crisis antes de Pinochet, una crisis con Pinochet y con la violencia, pero una oportunidad para lograr algunos cambios. Eso no justifica la violencia, para nada, pero sí lograron algunos cambios. En el Medio Oriente hay posibilidades de lograr cambios importantísimos debido a esa crisis. Lo que pasa en esos casos es que, por ejemplo, Egipto, pasaron décadas y décadas y décadas con el mismo presidente, con mucha presión, con un cambio, una opinión pública en contra del presidente. Así que hay un impulso, hay un interés, hay una opinión pública a favor del cambio, pero nada más. El ambiente intelectual no es como durante la ilustración en Europa occidental. Nada de eso. Hace falta toda esta base de ideas. Así que están pidiendo ideas, están buscando ideas liberales. Hay mucha necesidad en esta parte del mundo, las ideas liberales, para poder cambiar sus constituciones, etcétera, etcétera. En Guatemala tenemos una historia con menos revoluciones, pero con revoluciones. Pero sí hay transiciones de un gobierno a otro, sin mucha violencia. Eso sí funciona. Lo que se necesita, a mi parecer, lo que se necesita en Guatemala ahora es un cambio en las ideas, es decir, el ambiente intelectual. Es decir, hay muchas oportunidades para los futuros intelectuales en Guatemala, porque yo creo que si hubiéramos hablado más de las instituciones que no funcionan en Guatemala, podemos sacar una lista grande. Eso no funciona, eso tampoco, etc. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Con mejores ideas y con un pueblo que desea lograr esos cambios, que desea que el país sea diferente. Así que hay mucho que hacer en este país y hay mucho que hacer en Medio Oriente, pero son desafíos distintos. Solo a mí no me quedó claro, un entrepreneur político, como usted lo pinta, solamente es la persona política que decide agarrar lo que el intelectual dijo, o podría ser un intelectual que decide agarrar una idea que un académico había dado hace mucho tiempo o algo así. Buenísima pregunta. Y te agradezco mucho la pregunta y les confieso que esta es la segunda vez que hago esta presentación en español. Así que a veces se me olvida un punto importante como este. Un entrepreneur político. Hablé de los tres elementos, de los escritores académicos, de los intelectuales y de los locos con autoridad. Cualquier persona puede ser un entrepreneur político. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que ver una oportunidad para cambiar la sociedad.
¿Cómo? Bueno, si tú crees que, es que se necesita una idea o ideas totalmente diferentes. No hay respuestas, no hay ideas, no hay una ideología básica en esa sociedad. Entonces, estás diciendo que hay necesidad a nivel de los escritores académicos. Para meterte allá, deberías tener talento. Espero que sea tu ventaja comparativa. Si no, puedes apoyar a otros que trabajan a este nivel de escritor académico. O, no, ¿saben? Por ejemplo, en Guatemala tenemos esa necesidad de cambiar la opinión pública en cuanto a lo que deberían ser las reglas de la sociedad. ¿Ok? Ese tipo de cambio, ¿cómo lo vamos a lograr? A través de los intelectuales. Y hay muchas oportunidades para intelectuales hoy día. Muchísimas oportunidades. A través de los medios de comunicación, Facebook, Twitter, el cine, etcétera, etcétera. Hay muchísimas oportunidades. Y te puedes meter allá para lograr tu cambio. Pero también el entrepreneur político puede ser el loco con autoridad, que dice, yo veo que hay un espacio aquí, yo puedo lograr algún cambio. No mucho, no puedo cambiar la mentalidad de la gente. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad de los intelectuales y los escritores académicos. Pero aquí el mundo ha cambiado un poquito, ha cambiado la opinión pública, veo la oportunidad y me meto en el debate. Y como miembro del Congreso, como presidente, voy a cambiar las reglas porque veo la oportunidad. Así que un entrepreneur tiene que ver, tiene que buscar oportunidades para cambiar las instituciones, pero puede ser a cualquier nivel. Gracias por la pregunta.